nos acompaña en esta hora el doctor Gustavo Petro. Doctor Gustavo Petro, cuéntenos, para las personas que hasta el momento no saben cómo recibe usted el fallo de la Corte Interamericana que tumba la inhabilitación para ser candidato en las próximas elecciones. Bueno, es un proceso, ¿no? Estamos en el mismo proceso que empezó hace ya, pues en el año, diciembre del 2013 exactamente, cuando el procurador Ordóñez empieza a anuncia la destitución y la inhabilidad por 15 años al alcalde, simplemente porque el alcalde decidió desprivatizar, una vez terminados formalmente los contratos de aseo de la ciudad de Bogotá, y remunerar a los recicladores como ordenaba la Corte Suprema. Ese proceso de la Procuraduría, que destituye y quita derechos políticos, significa ni más ni menos quitar, afectar el artículo 23 de la Convención Americana que Colombia firmó en 1972 y que dice que no se le pueden quitar derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana en ningún país de América, sino por sentencia de juez penal. Y obviamente el procurador solamente es un funcionario administrativo, como los contralores. Es decir, que la legislación colombiana está en abierta contradicción con la Convención Interamericana, que es parte de nuestra Constitución. Y ha pasado muchos años sin que se haya corregido ese adefesio dictatorial que atenta contra la democracia. El proceso siguió. La primera medida de la Comisión Interamericana fue una decisión unánime de medidas cautelares para protegerme. El presidente Santos no la cumplió, las desechó, y por eso yo terminé fuera de la alcaldía, solo que la justicia colombiana me reincorporó. El proceso ahora pasa a una fase en la cual se envía un informe obligatorio al gobierno, que es lo que ustedes han anunciado. El gobierno tiene que responder en 2 meses máximo, y dependiendo de la respuesta del gobierno, que tiene que ver con que si está dispuesto a ajustar la legislación colombiana a la convención, que es parte de nuestra Constitución, y dejar de perseguir ciudadanos y ciudadanas quitándoles derechos políticos sin sentencias judiciales previas, entonces yo tendré una respuesta. Si lo que vemos del gobierno es una actitud negativa, como hasta ahora ha sido, entrará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a un fallo obligatorio y definitivo. Doctor Gustavo Petro, vamos a leer algunos de los comentarios. Uno de ellos es que pues, el problema de las basuras, en realidad a usted fue, digamos, uno de los conflictos que más tuvo durante su gobierno en la alcaldía. ¿Usted se arrepiente de algo? No, para nada. Mira, el programa que fue el que anunciamos al pueblo sin ser alcalde, como candidato a la alcaldía en el año 2011, fue Basura Cero. Basura Cero es un programa que está irrumpiendo en todo el mundo. Es absolutamente necesario. Es cambiar el entierro de residuos en rellenos sanitarios. Colombia tiene 1000. Muchos a cielo abierto, y el de Bogotá, imagínense. Esos entierros de residuos lo que hacen es generar gas metano, efectos nocivos. El gas metano es 23 veces más poderoso que el dióxido de carbono en calentar el planeta. Es decir, uno de los factores del cambio climático que puede acabar la vida en el planeta Tierra. Entonces, Basura Cero es el intento de cambiar todo ese tipo de sistemas anacrónicos y nocivos hacia sistemas de reciclaje. Así que arrepentirme de eso, jamás. Ahora bien, en las condiciones bogotanas, pues ya todos sabemos que causa el relleno Doña Juana en los barrios de Usme, de Ciudad Bolívar, de Tunjuelito. Pero adicionalmente, quienes llevan los residuos al relleno son unos operadores privados muy poderosos, los mismos casi que en toda Colombia, algunos con vínculos con el paramilitarismo, que yo lo denuncié, y los recicladores, en cambio, en Bogotá eran 14.000 familias en estado de mucha pobreza, con sus niños a cuestas llevando prácticamente residuos en las madrugadas y sobreviviendo de eso. La Corte Constitucional colombiana le ordenó al alcalde
un poco antes de asumir yo el cargo, primero, que se acababa esa licitación inconstitucional, la de los operadores privados, así lo dijo la Corte, es inconstitucional porque a los recicladores se les debe remunerar, y le ordenaba al alcalde de Bogotá modificar el sistema de aseo para garantizar la remuneración de los recicladores. Fíjense ustedes que al mismo tiempo que terminaron los contratos de los operadores de aseo en ese diciembre del 2013, empezamos por primera vez en la historia de todo Colombia a remunerar a los recicladores. ¿Qué significa eso en la práctica? Que Bogotá cada vez y todas las ciudades de Colombia deben meter menos a los rellenos y reciclar más, hasta llegar a un 100% de reciclaje. Eso es basura cero. Y en el caso bogotano, por orden de la Corte Constitucional, los beneficiarios de la operación del aseo, que se volvería solo reciclaje, son esas 14.000 familias humildes que han dejado de ser humildes, que cada vez tienen más empoderamiento, hasta que el actual alcalde pues anuncia una licitación que los excluye, es decir, vuelve a más de lo mismo. Así que arrepentirme de eso jamás. Miren los resultados que dio el modelo que nosotros propusimos y que es de transición hacia la totalidad del reciclaje. 45.000 niños dejaron de trabajar, los hijos de los recicladores. 14.000 familias recicladoras salieron de la pobreza. Bogotá recogió más residuos. Hay una operación pública en la mitad de la ciudad, es decir, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá es la dueña, a nombre de toda la ciudad, de la operación de la mitad de la ciudad. ¿Ustedes saben cuánto vale eso en términos de patrimonio público? Que ahora lo intentan feriar de nuevo para que unos operadores privados le cobren más a los usuarios. Redujimos tarifas y demostramos que la Contralora General de la Nación, la señora Morelli, tenía razón cuando en su informe del año 2011 dijo que le habrían cobrado a los bogotanos $500 millones de pesos de sobrefactura de aseo en 10 años que fueron a parar a estos 4 operadores privados que dejaron de operar con nuestro modelo de aseo. Es decir, la reducción de tarifas benefició a los usuarios, 45.000 niños dejaron de trabajar, 14.000 familias salieron de la pobreza, hubo más recolección de residuos y la ciudad como patrimonio público hoy tiene todavía la mitad de la operación del aseo. ¿Por qué me voy a arrepentir de eso? Okay. Bueno, doctor Gustavo Petro, tenemos más de 480 personas conectadas a través de Facebook Live. Una de las cosas que le quiero preguntar es, bueno, hace poco trinó que si usted llegaría a la presidencia, el metro de Bogotá sería subterráneo. Sí, claro. Sigue no, pero firme es que no es por una terquedad. Es que la ciudad de Bogotá va a tener en poco tiempo 9 millones de habitantes, más toda su área de influencia. Llegamos casi a 10 millones en la sabana de Bogotá, de aquí a 5 años. ¿A quién se le ocurre que un conglomerado de 10 millones de personas no pueda tener una red de metros? Nosotros propusimos, diseñamos, luchamos 145 kilómetros de redes férreas, entre tranvías y la línea subterránea del metro. La línea subterránea del metro tiene que ser seguida de una segunda línea, de una tercera línea, de una cuarta línea. Es decir, el sistema de buses de Transmilenio se vuelve marginal y complementario al metro, con lo cual la ciudad de Bogotá tendría una capacidad alta que le llevaría no solamente mejores niveles de productividad y cosas de esas, sino calidad de vida, dignificación del ciudadano y la ciudadana en Bogotá, que hoy usa un sistema indigno para su movilidad. Eso que propusimos, que no es un simple diseño pintado en una pared, sino que son estudios de diseño, tercera fase de ingeniería, es decir, hasta el punto de ya comenzar a construir, pues fue prácticamente destruido por el actual gobierno. Solo sobrevive el tranvía a Faca, que es lo que hoy llaman el Regiotram, y solo sobrevivió, porque logré firmar acta de inicio, si no lo suspenden, el cable a Ciudad Bolívar. Todo lo demás fue suspendido, la troncal de buses de la Boyacá, que era de buses cero contaminación, la licitación para cambiar la flota de la Caracas y Autonorte,
que era para las flotas eléctricas no contaminantes, el tranvía de la 68, que hubiera sido fundamental, el tranvía de la séptima, generando ya un debate como el que hoy se asoma para los vecinos de la séptima, y el metro subterráneo. Todo ese esquema adelantado por la Bogotá Humana a través de estudios de ingeniería y a punto de ser adjudicado fue suspendido, excepto el tranvía Faca, y eso porque el gobierno de Cundinamarca logró defenderlo ante el gobierno nacional. El metro elevado que se está proponiendo es 26.000 pasajeros hora sentido. De hecho, ya determina que permanentemente tendrá déficit operacional. El metro subterráneo tenía un máximo de 80.000 pasajeros hora sentido. Cuando usted pone eso en el corredor oriental, entre la Caracas y la séptima, si usted pone un metro de 26.000 sobre la Caracas, la demanda son 120.000, es decir, 50.000 seguirán yendo en buses en la Caracas, y ojo, otros 50.000 que hoy no están, tendrán que irse en buses en la séptima, con lo cual la séptima tendrá unos niveles de deterioro absolutos. Si el metro subterráneo se hubiera continuado, tendríamos 80.000 pasajeros hora sentido, ante una demanda de 120.000, significaría que la Caracas reduciría la demanda en buses a 20.000, lo cual dignificaría el transporte en la Caracas, y la séptima transportaría 20.000, que se podrían conducir en un tranvía eléctrico sin contaminación. Ese era el proyecto Bogotá Humana, y es un proyecto que dignificaría. ¿Dependía de qué? De la alta capacidad del metro para transportar personas. Al reducirle esa capacidad a través del metro elevado y llevarlo solo hasta las 72 o hasta las 100, prácticamente lo que ha hecho Peñalosa es mantener en el mediano plazo, durante 10, 15 años más adelante, demandas máximas de 50.000 pasajeros hora sentido en hora pico a los buses, tanto los de la Caracas como los de la séptima, si es que llega a consolidar ese proyecto. Bueno, Gustavo Petro, ya llevamos más de 685 espectadores, los saludan desde Buga, desde Cali, desde Sucre. Mucha gente está hablando sobre su posible candidatura a la presidencia. Entre otros comentarios encontramos gente que lo apoya en otras partes del país y quieren saber si efectivamente comenzará en los próximos meses una gira para hablar de sus nuevos proyectos. Yo estoy en gira, no, prácticamente todas las semanas salgo a 2, 3 lugares diferentes. La costa hemos visitado continuamente, Barranquilla, Cartagena, prácticamente todas las capitales del país han sido recorridas. Estuve hace poco en Quindío, vamos ahora hacia Pereira. Hay un crecimiento de los niveles organizativos, hemos recogido 400.000 firmas, gracias al aporte ciudadano a través de la cuenta de la campaña de firmas se ha recogido 20 millones de pesos. Queda un mes, así que el esfuerzo fundamental en este mes es aumentar el número de firmas. Ojalá toda la gente que me está observando y quiera, digamos, construir voluntariamente este proyecto de la Colombia Humana nos ayude en esta tarea, o aportando económicamente a máximo 50.000 pesos, no más, y o recogiendo firmas en masa para llegar a la registraduría y inscribirnos a través de este mecanismo. Obviamente también recorreremos el país para explicar nuestras propuestas. Lo piden, por ejemplo, en San Gil, en Cúcuta, o sea, en los Santanderes. Están aumentando nuestros televidentes, ¿cómo se dirá? Facebook videntes. Bueno, la experiencia de Bogotá nos ayuda, pero obviamente el país tiene regiones diversas, problemáticas diversas. Yo vengo pregonando a través de mi experiencia y sobre todo el análisis que está pasando en el mundo alrededor del tema cambio climático. Hoy un diario alemán saca un artículo ya con un listado de las 33.000 personas que han muerto ahogadas en el mar Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Eso ya son efectos del cambio climático. Y producen, porque si llegan vivas, entonces lo que las espera son campos de concentración en Europa. Es decir, ya estamos viendo
allá y aquí en América, en la frontera entre México y Estados Unidos, lo que es la barbarie política que se está cocinando alrededor de estos temas, que en 5 años serán todavía peor. Entonces, hay cosas que han aparecido en sentido positivo, o sea, cómo la humanidad está tratando de superar el problema a nivel científico, tecnológico, social, político, etcétera, y ha aparecido unos conceptos que yo ya quiero irradiar en este debate político en Colombia, que es lo que yo llamo la nueva economía. Hay otros que le llaman la tercera revolución industrial. Básicamente consiste en cómo equilibrarnos con la naturaleza a partir de tener energías limpias. Es decir, que no emitan CO2 ni metano, ahí todo este tema del reciclaje tiene que ver. Esas energías limpias en Colombia digamos, tenemos una enorme ventaja en Colombia para producirlas. De hecho, el agua es una, pero el sol es otra. Y estamos en uno de los países pocos de la Tierra que más sol reciben de todo el planeta. Sol significa paneles solares tecnológicamente, para volverlo energía eléctrica. Y toda esa cantidad de casas y edificios podrían transformar sus techos con apoyo del Estado, y este es un programa central, en techos de paneles solares para generar energía eléctrica. ¿Qué produce eso en primer lugar? Produce una caída del valor de la energía eléctrica. Fíjese usted que en Bogotá pudimos demostrar cómo podíamos hacer caer las tarifas de agua, hacer caer las tarifas de aseo, hacer caer las tarifas del transporte. Me multaron, pero lo demostramos que se podían hacer, que es mejorar el ingreso real de los colombianos, en este caso en Bogotá. Ahora, un esfuerzo tendría que ser, además de estas políticas, cómo hacer caer la tarifa de la energía eléctrica, casi a cero. Y se logra si cada casa puede generar energía eléctrica, así de simple. Y se logra con el sol que tenemos, a partir de nuestros techos, con un programa de ayudas estatal. Al caer el costo de la energía eléctrica, el transporte cambia en todas las ciudades, porque se vuelve muy barato usar una moto eléctrica, un carro eléctrico, o los tranvías, o los metros en las grandes ciudades, o algo fundamental en todo el país, la red férrea nacional. Y esto ya son los elementos de una nueva economía. Si usted junta una generación por hogar de energía eléctrica limpia y reducción de los costos de energía, y lo articula a través de las redes eléctricas con el internet, las redes, las nuevas formas de comunicación, tienes la cama fundamental, si le metemos saberes y crédito, a una nueva economía, porque la población empieza a asociarse, sobre todo las mujeres, los jóvenes, para crear unidades productivas usando la energía eléctrica barata y limpia y las redes. Yo ponía como ejemplo la economía cafetera, que es una de nuestras grandes ramas tradicionales. El cafetero produciendo en sus techos energía eléctrica, electrificando sus métodos, aislando la producción del café del carbón y el petróleo, asociándose regionalmente para lograr esa separación de la producción del café, del carbón y el petróleo, vía red, puede conectarse sin la federación, sin intermediarios, como Nestlé y otros, a las redes de consumidores de todo el mundo que están comprando lo que no genera emisiones de carbón y de petróleo, precisamente porque quieren salvar el mundo. Y son millones, decenas, y se volverán centenares de millones. Lo mismo pueden hacer las confeccionistas de ropa. Las juventudes pueden crear una serie de nuevas economías que nos mandan hacia la verdadera economía del siglo XXI en términos de prosperidad e inclusión económica. Ahora, esto suena bonito, pero si no hay saber para hacer esto, lo cual implica una reforma educativa generalizada, si la educación pública superior no se entrega al conjunto de la sociedad, empezando por la juventud, lo cual significa que tiene que ser gratuita, si no cambian los modelos educativos, que ya no pueden ser competitivos, sino que tienen que ser de trabajo en equipo. Yo le llamo a eso la política del amor, la política amar el saber, amar la naturaleza, amar el trabajo en equipo,
pues no vamos a producir, a pesar de que tengamos energías limpias y redes, una creación de esta nueva economía en la sociedad colombiana. Doctor Gustavo, este número de seguidores acá conectados con el Facebook Live en el canal uno sigue creciendo, pero hay una pregunta que todavía se hace la gente, y fue que usted hace poco pues nombró, por ejemplo, el número de muertos que había en el mar Mediterráneo, y se tocó un tema, por ejemplo, de éxodo de personas de que pasan de un país a otro. Sí. Acá en Colombia se está viviendo uno muy cercano, y es el éxodo de venezolanos que están llegando a Colombia por la crisis en Venezuela. Si usted llegara a ser presidente, ¿cómo manejaría esta nueva relación y este éxodo de gente que cada vez va en aumento? Uno se sube a Transmilenio y ya se suben 3 venezolanos. Sí, en todas partes del país ya es un hecho, digamos, y puede ser peor, ¿cierto? Pues ahora todavía ya aparecen, digamos, hay casi cerca de 100 venezolanos que han sido asesinados en la costa Caribe. Vemos en Cartagena incluso casi que supermercados de trabajadoras sexuales, porque los éxodos, decía el Papa Francisco, cualquier tipo de éxodo, y nosotros hemos vivido los colombianos éxodos también internos, y también mucha gente se nos está yendo hacia otros países. Los éxodos provocan las nuevas esclavitudes modernas, dice el Papa Francisco, y yo fui invitado por él a un foro siendo alcalde a hablar de este tema: éxodo, cambio climático y nuevas esclavitudes modernas, que lo estamos viendo en el caso de los venezolanos que llegan también a Colombia, pero también de los colombianos sobre todo colombianas, que se van buscando un mejor vivir fuera del país. Fíjate que lo que está pasando en el Mediterráneo, que hoy anuncia el diario alemán, que yo creo que se podría hacer unas estadísticas también en la frontera entre Estados Unidos y México, en términos de gente que matan, pero si se hiciera esa investigación en términos de niños que son conducidos a trabajar gratis, o de mujeres que son conducidas a la trata, o de trabajadores que prácticamente son esclavizados por debajo de las condiciones mínimas laborales, pues son millones, y va creciendo, y el motor es el mismo. Si examina uno lo del Mediterráneo, es la guerra por el petróleo, el pillaje del petróleo, todo esto que estamos observando allá, masacres, y el hambre, ¿cierto? Porque se extiende el desierto por el cambio climático, va acabando el agua, y centenares de millones tienen hambre, y lo que hacen es tratar de cruzar el mar e ir a una Europa que se ve más rica. Aquí, si usted observa el tema venezolano, es lo mismo, es el petróleo, es el pillaje sobre el petróleo. Las condiciones de esa economía dedicada exclusivamente al petróleo, que desde hace décadas nos estamos pareciendo a ellos, y por eso hay que separarse del petróleo. La caída de ese precio internacional desencadena una crisis junto a la incapacidad de ese gobierno de llevar la economía venezolana hacia lo que yo llamo la nueva economía, es decir, a una economía productiva, separada del carbón y el petróleo, bajo las condiciones del siglo XXI. En Colombia también tenemos esa incapacidad, pero digamos tenemos un aparato productivo un poquito más desarrollado, y los venezolanos están llegando aquí. Si allá colapsa el Estado y el pillaje se extiende sobre el petróleo, ya no tendremos 100.000 o 200.000, tendremos millones, y el colapso se extenderá a Colombia. Entonces, digamos, evitarlo es fundamental, pero la condición para evitar un colapso en esta parte, así como está sucediendo en el Medio Oriente, pero en esta parte de nuestro continente donde vivimos nosotros, evitar eso implica obligatoriamente un traslado de nuestras economías hacia la nueva economía productiva, es decir, escaparnos del carbón y del petróleo. Y esa es una norma que debe ser hacia Venezuela, pero también hacia Colombia. ¿Qué fuerzas políticas allá podrían liderar ese proceso? La verdad, no las encuentro. ¿Qué fuerzas políticas en Colombia pueden liderar ese proceso? Por lo menos aquí tenemos la discusión, y depende de la ciudadanía colombiana. Pero mi mensaje es: si no somos capaces en estos tiempos del cambio climático, de crecimiento de la barbarie política, de unos sucesos cada vez más incontrolados que estamos observando tanto en el clima como en los movimientos humanos,
nuestra región podría colapsar, podría entrar en una era de ciclos de nuevas violencias que Colombia ya ha vivido durante 2 siglos, pero en una escala peor. Una era de paz aquí tiene como denominador unas transformaciones sociales y económicas que giran alrededor, no de cómo nos metemos más de cabeza dentro del petróleo, el poco que ya tenemos, sino cómo logramos transitar rápidamente y seriamente hacia una economía cero carbono bajo las condiciones del siglo XXI que implican una universalización del saber, una democratización de la iniciativa privada por millones, asociativa, trabajo en equipo, energías limpias que el Estado tiene que ayudar a construir, transportes eléctricos y mucha red, modos de comunicación como los que hoy tenemos en desarrollo. Doctor Gustavo Petro, muchísimas gracias por acompañarnos en este Facebook Live. Bueno, gracias a los Face televidentes. Muchas gracias.